La lluvia, mi hijo, los juegos, el té. La lluvia empieza en el tronar de la chapa. Hasta los grillos dejaron de cantar por temor a ahogarse. El mercado editorial como que te lleva a que termine siendo una cuestión de clase el tema de la lectura, ¿no? Nosotros siempre charlamos desde la revista que la lectura de la contemporaneidad inmediata implica el tener acceso a los libros, porque hay que comprarlos, hay que adquirirlos, tienen que llegar a tu provincia. Hay muchos libros que no llegan a las provincias de lo que llamamos el interior, ¿no? Por eso te digo que es una cuestión como de clase también la lectura de la contemporaneidad. Igual, bueno, siempre charlamos con Pablo, con el otro editor de la revista, con mi compañero, que quizás los lectores de provincia tenemos bibliotecas de pobres, decimos, ¿no? Que son las bibliotecas que tienen más clásicos, que son los libros que están en las bibliotecas populares, que están en las casas. Así que bueno, eso también va marcando, ¿no? ¿Qué clase de lector devenís? Nosotros generalmente hacemos los eventos, el festival de la revista, las lecturas, las hacemos siempre en la Alameda, en la Cuarta, bueno, en un bar que se llama Los Dos Amigos también, que es un bar cultural, porque es el espacio que habitamos, porque reivindicamos mucho esto de la calle, ¿no? De ocupar la calle en una provincia que tiene toda una reglamentación contra el ocupar la calle con manifestaciones artísticas. Entonces la propuesta estética también es una propuesta política, ¿no? Se junta todo ahí, que tiene que ver con esto, con poner en común los haceres, los saberes, las herramientas culturales que uno fue construyendo de manera autodidacta o en bibliotecas, en la calle, ¿no? Y entra a través de la revista al ámbito de la crítica. Yo puedo pensar que es como un tercer rol. ¿Cómo conjugáis eso, lector, escritor, crítico? Y yo creo que en mi caso ha sido un poco un proceso que fue generándose en diferentes momentos de mi vida, con diferentes deseos y necesidades también, ¿no? Cuando empecé a escribir en prosa, que para mí, bueno, yo te decía recién, yo me entiendo como una poeta que también escribe prosa. Fue parte de un proceso de ir leyendo y de ir encontrando libros que quizás resonaban con cosas que yo venía pensando, venía leyendo, venía escribiendo, y bueno, me daban ganas de escribir acerca de esos textos, no aspirando a que sea crítica, sino como parte de mi misma escritura. Yo cuando escribo crónicas o otros textos en prosa, también hablo mucho de lo que estoy leyendo, entonces se fue dando de esa manera. Por supuesto, la crítica en diferentes ámbitos tiene diferentes intencionalidades, diferentes funciones. Yo te puedo decir cómo lo vivo yo. ¿Cómo lo vives? Claro, no creo que tenga que ser necesario si, bueno, sos poeta, sos lector, ahora sos crítico, no creo que sean cosas obligatorias. De hecho, hay gente que solamente escribe crítica. Yo lo vivo como parte de mi proceso de lectura. Necesito a veces dejar por escrito lo que he estado leyendo. Son como notas también de lectura. De hecho, en mis propios poemas muchas veces aparecen mis notas de lectura, ¿no? Creo que es parte de un todo en mí. ¿Hay poesía en la calle? Sí, para mí, yo saco la poesía de la calle o de los lugares que me son vitales. Recién te hablaba de Cela Rayán, ¿no? Que es un poeta entrerriano que a mí me gusta, que dice que no existen los poetas sino los hablados por la poesía. Para mí la poesía es el oído, si tuviera que pensarla en el cuerpo. Me pasó el otro día en un vivero, ¿no? El viverista me dice la palabra champa, refiriéndose a una especie de arbusto que se estira,
y me quedó, ¿no? La palabra como champa, y de ahí salió un poema que se llama Champa. Yo me crié al sur de Mendoza, en General Alvear. Si bien soy de Buenos Aires, pasé desde la adolescencia en adelante al sur de la provincia. Me mudé para acá, para Ciudad, hace unos 4 años más o menos. Y yo venía leyendo en bibliotecas públicas, populares, igual quedan pocas, ya que es parte de un problema grande que estamos afrontando en el país. Quedan pocas bibliotecas populares y en fin de año las van a desfinanciar totalmente. Yo venía formándome mucho en esos lugares y venía leyendo poetas mendocinas. Estaba interesada, bueno, en lo que estaba pasando en la provincia a nivel de autoras, sobre todo, y conocía, bueno, a algunas poetas que escribían en el mismo momento en el que yo estaba escribiendo, y cuando llego acá digo, bueno, va a ser un buen lugar y un buen momento como para interiorizarme más todavía en este asunto. Sobre todo porque estábamos en un momento donde se estaba debatiendo la ley de aborto, entonces había mucho movimiento de diferentes grupos feministas, ¿no? Y me encontré con un sentido común muy arraigado, no te digo que en varones, sino que en varones y en mujeres, de que acá no había escritoras mujeres en Mendoza. A mí me parecía ilógico porque no hay manera de que no hubieran mujeres que escribieran antes que nosotras. Por otro lado, ya conocía también varias autoras y conocía obra de varias autoras. Champa seca, viento arremolinado, el sol velado de humo. Champa, la tierra tiene sed, se atraganta de polvo la tierra. La culebra de llamas sube por los nogales, danza. Champa, el fuego era el aire, se respiraba fuego. Porque esto, si bien soy mujer, pero soy de una clase baja, mi viejo es mecánico, mi familia vive en la finca, tengo, bueno, los procesos inmigratorios en mi familia han sido muy fuertes, ¿no? Venimos de familia judía por un lado, entonces creo, a mí me entiendo más en estos lugares donde se tienen en cuenta, ¿no? Las diferentes intersecciones que nos componen como sujetos políticos, ¿no? También fui madre chica, ¿no? Siempre he trabajado de todo. Entonces, para mí hay una complejidad en nuestro accionar político que me lleva a los lugares donde, bueno, eso se tiene más en cuenta o se entiende la complejidad que tiene. Pero creo que el material, ¿no? de la poesía, o lo que le da de comer, o lo que le da existencia, son los sonidos que encuentro por ahí, por la calle o por cualquier lugar, ¿no? ¿Pero son sonidos o son imágenes? En mí son sonidos, para mí son sonidos. Hay poetas que son más de imágenes, que son más visuales, que son más cinematográficos, pero en mí es el sonido. Yo también hago experimentación sonora, entonces el sonido es algo que me obsesiona. ¿Cómo le pongo palabra al sonido? Qué difícil, claro, eso estoy tratando de pensar y de hacer, pero creo que el lenguaje, además de ser palabra y todo el símbolo que tiene la palabra, es sonido, y el sonido tiene una materialidad, tiene una emoción también, ¿no? Así que bueno, es una pregunta que no te puedo contestar porque la estoy tratando de contestar de alguna manera. Creo que bueno, que en los poemas se irá viendo si llego a algún destello, ¿no? de esa pregunta. Fuese un poco menos hostil, se pudiese usar la calle, ¿no? Para las manifestaciones artísticas, o hubiera otras maneras, ¿no? de enfrentarnos con el contexto, creo que sería más propicio. Ahora, yo creo que para leer y escribir
en mi caso representan una cuestión de cierta intimidad y de ciertos grupos de afinidades que uno va generando. Yo soy muy de las bibliotecas, creo que las bibliotecas tienen que tener un apoyo real, concreto, material, económico. La mayoría de las personas que trabajan en las bibliotecas populares no tienen un sueldo, trabajan como voluntarias, ¿no? Y las bibliotecas, para mí, en la sociedad en la que vivimos, son un horizonte de libertad posible y donde muchas personas accedemos a los libros, siendo que de otras maneras quizás no tuvieras el contacto, ¿no? O el acceso para leer. Es un derecho leer, ¿no? Y para mí, siendo escritor, también es un poco una obligación estar al tanto, ¿no? de la historia de la literatura, filiándose cada cual en la tradición que quiera, que pueda, que le interese, que le llame, pero creo que hay una cadena, ¿no? de palabras que ya existen y que nos vinculan, ¿no? con estos mitos que nos componen y que son fundamentales, y con las palabras, que es algo que es de todos también, ¿no? Y que cuando escribís estás haciendo uso de eso, de ese bien, ¿no? Que es el lenguaje. Así que bueno, no tengo un registro de cuándo empezó. Mi mamá dice que yo empecé a leer a los 4 años y desde ahí la lectura y la escritura siempre fueron como juntas, siguen juntas, y no me entiendo sin escribir, no puedo no escribir, no está dentro de las opciones, ¿no? Y por algún factor la escritura tampoco me ha abandonado en ningún momento. Entonces todavía no experimento eso de que no esté. Sí siento que hay situaciones que de repente estimulan quizás un poco más que otras, o que me habilitan más la escucha de diferentes maneras. Bueno, esto que te contaba de estos poemas que escribo cuando voy a la casa de mis padres, que viven en el campo, viven en una finca, entonces la escucha o ese momento de silencio, de intimidad, es un poco más cercano que cuando estoy en la ciudad con los estímulos que la ciudad implica. ¿Nos ponemos en una barra y me contáis del libro? ¿Te parece? Yo pensé que me llamaban. Cuando Bueno. usted quiera. Bueno, este libro es... no me acuerdo en qué año lo edité, ya te digo. Este libro es del 2019, pero lo escribí en el 2017. Y bueno, salió por Ediciones Culturales por haber sacado una mención de un concurso. Es un texto que yo escribí, por un lado, bueno, la relectura de muchos poetas rusos que a mí me interesan, me conmueven, que leo desde muy chica, también un poco por mi historia familiar, ¿no? Mi abuela aprendió a hablar en castellano a los 10 años, entonces mucho de su familia, que venía de Ucrania, estaba en mi vida, en las palabras que yo usaba y que uso. Y también lo escribí siendo mi hijo bebé, entonces está debatido, ¿no? entre la maternidad y el tiempo que quedaba para la escritura. Ya está, bueno, ya no queda casi, así que no se puede conseguir en ningún lado. Y de ahí yo siento que lo que sigo trabajando, lo que me sigue obsesionando, es estos mitos, ¿no? De la infancia y de esto del pueblo que hablábamos recién
por Jorge Teillier, ¿no? Como esta cuestión del poeta que cuenta el mito de su pueblo, o que cuida ese lenguaje. Así que bueno, creo que voy a seguir buscando por ahí, creo que he seguido buscando por ahí, en ese sentido. Otra cosa que está presente acá en esta serie, por lo menos, son como pequeñas historias que se van a ir abriendo después en otros textos. Por ejemplo, el tema de mi abuelo como preso político en la dictadura, o cosas que se van asomando y que después con los años o con los textos y con otro tipo de lecturas pude ir abriendo y mostrando desde otros lugares. Igual, bueno, ya lo estuvimos nombrando a Teillier, ¿viste? Pero una amiga poeta me decía como que ella sentía que había algo de lárico en los poemas que yo hacía, porque hablan mucho de mis mitos, ¿no? De infancia, o de los pueblos donde viví, o del paisaje. Pero también me fui dando cuenta que en realidad, si bien eso es una parte de mí, creo que también es el tema del sonido y de la escucha del lugar donde estoy. Son bastante diferentes los poemas o los textos, o la ciudad a veces me habilita más a la prosa que a la poesía. Entonces me doy cuenta que ese tipo de condiciones que tienen que ver con el lugar o el paisaje donde me muevo van condicionando las diferentes formas de mi escritura. ¿Qué tiene que ver el lector con el escritor? ¿Un lector escribe o un escritor lee? Y yo no lo separo. Para mí puede ser un lector tranquilamente sin escribir, ¿no? Pero yo creo que para escribir la lectura es un proceso que están juntos, que son parte. Por lo menos en mi caso, yo lo vivo así, y los escritores que a mí me interesan, me conmueven, son lectores. ¿Escribes harto y después depuras? ¿Todo lo que escribas te gusta? Bueno, yo soy en general bastante copiosa para escribir, soy de escribir mucho, siempre, casi todos los días algo escribo, algo escucho que me queda resonando, ¿no? Como una música. Lo que vengo pensando mucho también es esto de que el poema, antes de estar escrito, es como un estado, ¿no? En mí, como una música que va apareciendo y que a veces no termina sonando como cuando se originó, ¿no? Lo que sí hago después es reescribir mucho. Quizás antes escribía cosas y luego iba armando el poema. Ahora lo que me está sucediendo es que quizás sale más de una o más fluido el poema entero, pero siempre hay reescritura, siempre hay volver sobre las palabras, siempre está ese volver sobre algo que quizás salió de una manera inconsciente, pero que después entendés que esa palabra tiene un peso y tratás como de pulirla, de depurarla. Siempre reescribo mucho y no todo lo que escribo me gusta y no todo lo que escribo va a terminar en un poema ni en un libro, pero sí está esta necesidad y este deseo de escribir todo el tiempo, sí está. Es un montón. Esto todo se edita después.